síntomas clínicos pueden mejorar y la histología esofágica de estos pacientes no responden a tratamiento agresivo de antiácidos diferente a los pacientes cuando tienen reflujo gastroesofágico. Es una condición crónica de por vida. Las manifestaciones clínicas son variables y difieren dependiendo de la edad de los pacientes, y podemos ver que la histología no responde en estos pacientes a los inhibidores de protones, los inhibidores de bomba de protones, que los síntomas pueden ser intermitentes, como verán acá. Son más frecuentes en los varones caucásicos, aunque estamos viendo, tenemos una casuística en nuestra práctica de 200 pacientes con esofagitis eosinofílica y tenemos un 30% de pacientes hispánicos, que incluyen pacientes que provienen de diferentes puntos de Latinoamérica. Puede progresar a una fibrosis que conlleva a disfunción del esófago si no se maneja apropiadamente. Sí, hay un problema, como sí. Gracias. Como podemos ver aquí, en los infantes pueden presentarse con rechazo alimenticio, falta de crecimiento ponderal, aversiones y reflujo. Muchas veces estos pacientes requieren que se le introduzca un tubo para alimentación porque no pueden ingerir alimentos o rechazan los alimentos. En los niños hay vómito, disfagia, dolor abdominal, acidez, regurgitación, rechazo alimenticio y aversión. En los adultos vemos con más frecuencia la impactación de los alimentos, aunque con frecuencia el primer diagnóstico se establece en la emergencia, el paciente que llega con dificultad para tragar, reflujo. Es importante saber que esta es una condición multidisciplinaria, porque estos son pacientes que presentan múltiples comorbilidades. Más de un 50% de los pacientes con esofagitis eosinofílica presentan atopia y, como podemos ver, eczema, rinitis crónica, alergia alimentaria, hiperreactividad de la vía respiratoria, como si fuera parte de la marcha alérgica. Hay falta de desarrollo adecuado y falta de crecimiento. Este es un paciente que llegó a emergencia, llamaron al gastroenterólogo, tenía dificultad para tragar con impactación de los alimentos. No sé por qué, pero con frecuencia vemos esto con la carne de pollo en los adolescentes. Y una de las complicaciones, además de la impactación de los alimentos, producto de la fibrosis del esófago con la remodelación, igual que diríamos que esto es como el asma o el eczema del esófago, y produce estrechez, y ese estrechez es lo que conlleva la dificultad para tragar. Volviendo atrás, es una epidemia emergente, es la pregunta. Históricamente, desde el 1975 al 1995 se habían reportado casos esporádicos. En el 1995 se identificó el primer caso por Kelly et al, demostrando una relación entre la esofagitis eosinofílica y la ingesta de ciertos antígenos alimentarios y una mejoría con el uso de aminoácidos sintéticos. La incidencia en el 2004 entre los niños ascendía de los niños de 19 años de edad en 1 en 10.000. La prevalencia en el 2007 en los Estados Unidos es desconocida, pero ha aumentado rápidamente de 1 a 4 en cada 10.000 niños. En los Estados Unidos es mayor que en Europa y otros países como África, donde casi no es existente. Y en el 2010 sabemos que, demostrando una vez más que es una enfermedad relativamente nueva, hay menos de 600 artículos publicados, cerca del 80% de ellos han sido publicados en los últimos 5 años. Hay un aumento que se reporta un aumento en la enfermedad en los adultos de unos 2.000 a 500. Es la misma enfermedad en los niños tanto como en los adultos, o sea, la patofisiología es la misma. Puede decirse que es una combinación de un aumento en la incidencia y un aumento en el reconocimiento de la enfermedad. Es importante, todo paciente que manifieste esos síntomas clínicos de posibilidad de esofagitis eosinofílica, establecer el diagnóstico diferencial con el reflujo gastroesofágico. Y sabemos que aproximadamente 8 o 10% de los niños que han sido diagnosticados como reflujo son pacientes que tienen esofagitis eosinofílica. El diagnóstico diferencial, como podemos ver en los pacientes con esofagitis eosinofílica, los síntomas son intermitentes, la pH-metría es normal, no responden al bloqueo de ácidos, y en la biopsia el diagnóstico es un diagnóstico que se hace a través de
histopatología, debe presentar más de 15 o más eosinófilos por campo visual a alta potencia. Y como podemos ver de este lado, en el paciente con reflujo, a diferencia de un paciente que tiene síntomas persistentes, el pH-metría es anormal, responden a los antiácidos y la biopsia muestra menos de 5 eosinófilos por campo visual. La patofisiología, como todo, es importante. Hay una fuerte asociación entre la esofagitis eosinofílica y enfermedades alérgicas, como ya cité anteriormente, por lo que si un paciente tiene eczema y tiene asma y tiene dificultad para tragar, o tiene dolor abdominal o tiene disfagia, es un paciente que necesariamente requiere una evaluación de parte del gastroenterólogo. Se cree que hay una mezcla en estos pacientes, como yo mencioné anteriormente en mi presentación, de reacción inmunológica no IgE o celular y reacción IgE. Hay una relación con los factores ambientales. Muchos de estos pacientes son diagnosticados durante cierta temporada del año o tienen exacerbación de su cuadro durante cierta temporada del año, porque como ustedes saben hay cierta reactividad cruzada entre pólenes y alimentos. Por ejemplo, la manzana y el abedul, la ambrosia y la banana son pacientes que se sensibilizan inicialmente a través de la vía respiratoria y subsecuentemente, al exponerse a los alimentos, desarrollan lo que le llamamos el síndrome de la alergia oral. Estos pacientes tienen una sobreexpresión genética de una quimoquina llamada eutaxina 3, que es un componente inflamatorio. La genética constituye una área de mucha investigación y es básicamente en qué sentido se dirige ahora la investigación. Hay un aumento en la incidencia en los niños, en los de primera, diríamos, de hermanos, hermanas. Se identifica un locus, el genes en el cromosoma 5q22, en el cual también tienen una proteína, linfopoietina, del estroma típico, altamente asociado con esta condición. O sea, es una combinación de factores genéticos con ambientales. Y hablando de la patofisiología, como podemos ver aquí, hay entrada por vía nasal y luego por vía digestiva de aeroalergenos y alergenos alimenticios. Los eosinófilos invaden el epitelio del esófago posiblemente como una respuesta a estos alergenos y a través de una reacción de tipo TH2 producen las linfoquinas, citoquinas, interleuquinas 5, 13 y eutaxina 3 que atraen los eosinófilos a la mucosa esofágica. Y eso es lo que conlleva el proceso inflamatorio, remodelación, últimamente fibrosis y restricción, o sea, estrechez esofágica. La endoscopía, básicamente, como mencioné anteriormente, es un diagnóstico clínico patológico en el cual se requiere un equipo. Se requiere un buen gastroenterólogo, un buen alergista, una buena dietista registrada, un buen psicólogo y un buen patólogo que sepa cómo reconocer e identificar a estos pacientes. Podemos ver en la endoscopía, aunque la endoscopía no es el diagnóstico definitivo, que hay líneas corrugadas, anillamiento del esófago o traquealización del esófago, como yo le mostraré. Hay exudados blanquecinos y todos son descritos en la endoscopía. Un número significativo de estos pacientes puede mostrar endoscopía normal y aún tener presencia de eosinófilos. La biopsia es esencial y usualmente se hace en 3 segmentos del esófago: segmento proximal, mediano y distal. Volviendo otra vez de nuevo, el diagnóstico requiere que sean 15 o más eosinófilos por campo visual de alta potencia. La biopsia inicial de todos estos pacientes, para descartar, hay que descartar, lo primero que hay que descartar es un reflujo antes de hacer el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, por lo que de inicio se le da un tratamiento de 2 a 3 meses con los PPIs, o sea, inhibidores de protones de bomba, porque si tiene reflujo el paciente, pues los eosinófilos van a disminuir o van a desaparecer. Si es una esofagitis eosinofílica, cuando se repite la endoscopía a los 3 meses, el paciente va a tener la misma cantidad de eosinófilos o quizá aún mayor cantidad de eosinófilos. La biopsia inicial, volviendo de nuevo a repetir, requiere un tratamiento de 2 a 3 meses con inhibidores de protones de bomba. Aquí vemos una endoscopía normal, transparente, vascularizada, y aquí vemos una endoscopía de esofagitis eosinofílica. Tiene la característica felina o traquealización o anillamiento del esófago con engrosamiento. Vemos las líneas
corrugadas o esófago estriado, y las líneas, las áreas puntiformes blanquecinas, característica también de esofagitis eosinofílica. Esta es la histología normal del esófago. Como pueden ver, la papila es menos de un 50% del grosor completo, las células basales son menos de un 5% y están muy bien organizaditas. En los pacientes con esofagitis eosinofílica, aquí no hay infiltrados eosinofílicos. Ahora aquí, marcada infiltración eosinofílica, incluso formación de microabscesos que indican que es una esofagitis eosinofílica bastante avanzada. Este es mostrando lo que yo mencioné anteriormente, un esófago normal, y miren la biopsia lo que muestra. O sea que la biopsia es definitiva, por lo que si el gastroenterólogo no tiene conocimiento vasto de esto y ve una endoscopia normal y no hace una biopsia, se le puede escapar un caso de esofagitis eosinofílica como en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos a estos pacientes y los alergólogos? Debido a que estos pacientes pueden tener una reacción a los alimentos por mecanismos de tipo IgE y mecanismo también celular, nosotros hacemos una evaluación a través de pruebas cutáneas y pruebas serológicas. Las pruebas serológicas para medir cuantitativamente en esos pacientes que queremos hacerles provocaciones, cuándo podemos encontrar un punto de decisión para introducir el alimento, y la prueba cutánea para biológicamente determinar, como es la más sensible, en qué pacientes podemos proceder, si hay una duda en cuanto a la serología se refiere. En estos pacientes usualmente se identifican más de un alimento como causante. El número promedio es de 3 a 6 alimentos por paciente. ¿Y cómo se tratan estos pacientes? Una vez el diagnóstico ha sido establecido histopatológicamente, nuestra función multidisciplinaria, quiero expresarle que, como mencioné anteriormente, tenemos una casuística de 200 pacientes. Creamos la primera clínica en la Florida Central de esofagitis eosinofílica, un día que nos reunimos unos gastroenterólogos y decidimos formar esta clínica. Y nos reunimos 2 veces por mes a ver a estos pacientes. Una vez se establece el diagnóstico, tenemos una dietista, porque hay 2 formas de tratar a estos pacientes: o por medios de nutrición, terapia nutricional, o farmacológica, o combinación de ambas. En el caso de la eliminación, se hace una eliminación usualmente en los infantes. Es más fácil porque uno puede decir, vamos a indicarle un aminoácido sintético. Cuando se repite la endoscopía en 2 meses, desaparecen los eosinófilos. Un paciente que tenía 70 eosinófilos por campo visual, luego de 2 meses de una fórmula de aminoácido sintético, llega a tener 2 eosinófilos por campo, o quizá nada. O sea que hay una resolución en ese momento. La combinación de dieta de eliminación con suplementación elemental, que es otra opción, o la dieta elemental sola, o la farmacológica, que consiste en el uso de esteroides tópicos tomados. Utilizamos los esteroides sistémicos solamente en los casos muy agudos, pacientes que se presentan con estrechez de esófago o dolor torácico fuerte que requiere admisión. En esos casos se puede utilizar. Entonces, en cuanto a la farmacología se refiere, ya lo que mencioné es sistémico, el tratamiento sistémico, que tratamos de ser cuidadosos en eso por los efectos adversos de los esteroides orales. Los esteroides tópicos se utilizan la budesonida, o comercialmente el Pulmicort, se utiliza miligramos en los niños de menos de 10 años de edad, 1 miligramo al día en aquellos niños mayores de 10 años, 2 miligramos al día. Se mezclan con Splenda, con sucrosa, que es para darle cierta textura, darle cierta viscosidad. O se utiliza la fluticasona, que se utiliza en los niños de más o menos, diríamos, 88 microgramos a 440, en los adultos de 440 microgramos a 880 microgramos 2 veces al día. En estos pacientes, el tratamiento, cuando se descontinúa, vuelven a tener recurrencia, es decir, que es una condición crónica que amerita tratamiento a largo plazo. Los usos de crombalina, de sodio, cromoglicato disódico, inhibidores de leucotriena, interleuquina, todo esto no han demostrado ser efectivos. Y sabemos que la nutrición, la terapia nutricional, la eliminación, usualmente hay 6 alimentos que son frecuentemente asociados con esta condición, que son la leche, el huevo, la soya, el maní
el trigo y el pescado. Existe la dieta de eliminación de 6 alimentos, o hacemos la eliminación basada en las pruebas cutáneas y pruebas de parche. Esta es mejor porque tiene menos restricción de alimentos del paciente. En las dietas elementales, volviendo de nuevo a mencionar, los aminoácidos sintéticos y la combinación que puede ser dietética y a través de una eliminación dietética con suplementación con aminoácidos. En ocasiones tenemos adolescentes que no quieren ningún tipo de restricción, quieren ir a ver un juego de fútbol, comer una pizza. Esos son los pacientes que quizás se comprometen a limitar 2 o 3 alimentos y requieren el uso de esteroides tópicos tomados, y podemos controlarlos. El aspecto de la terapia nutricional, la eliminación de 6 alimentos de acuerdo a Kagawa, 74% de los pacientes mostraban mejoría clínica e histológica, y cuando se trataba de una eliminación basada en pruebas cutáneas, serología y prueba de parche, había un 77% de mejoría histológica y mejoría clínica basada en el uso de ambos componentes. En la dieta de eliminación hay un 100% de mejoría porque no se usan alergenos. En el 95-98% de los pacientes responden a las dietas elementales, mostrando mejoría clínica y histología, resolución del aspecto histológico. Son extremadamente efectivas. Después de la resolución, si se introducen los alimentos de nuevo, vuelve a recurrir la esofagitis. Nosotros tenemos pacientes que le indicamos la dieta y por alguna razón la madre quizá no es consistente con las indicaciones, y el paciente empieza a manifestar síntomas de nuevo. Cuando se le repite la endoscopía, encontramos que en vez de 50 eosinófilos por campo visual, en esta vez tienen quizás 100 o tienen 150. O sea que eso puede recurrir una vez se reintroducen los alimentos que están causando el problema. Entonces, la biopsia, como dice acá, confirma la resolución de la esofagitis en la forma que tratamos, porque estos pacientes no es que lo vamos a dejar por vida en una restricción total, sino que vamos a tratar de ir normalizando su dieta, introduciendo alimentos uno a la vez, para ver con la endoscopía si toleran esos alimentos, para tratar de normalizar la dieta. De ahí la importancia que tenemos una dietista registrada que trabaja para formular un tipo de dieta nutricional para esos pacientes adecuada. Se repite la endoscopía en 2 a 3 meses luego de introducir los alimentos, uno cada 2 semanas, 1 a 4 entre cada endoscopía, para tratar, vuelvo y repito de nuevo, de normalizarle la dieta a estos pacientes. Aquí vemos el uso de la dieta elemental en un estudio realizado por Markowitz en aproximadamente 51 niños en el Hospital Infantil de Filadelfia, diagnosticados con esofagitis eosinofílica. Aproximadamente el 95% de los pacientes mostraron mejoría no solamente en los síntomas, sino histológicamente luego de una dieta de eliminación, de una dieta a base de aminoácidos, mostrando aquí que las dietas elementales son más eficientes que la dieta de eliminación en controlar los síntomas. Este es un paciente antes de una dieta, manejo dietético, y luego de manejo dietético, la diferencia en la concentración de eosinófilos. Para resumir, el tratamiento farmacológico es efectivo, pero a largo plazo su uso puede tener efectos adversos. La dieta de eliminación es efectiva, pero hay que tomar en cuenta la deficiencia nutricional que puede traer, y la dieta de los aminoácidos elementales es la más efectiva, pero por el sabor y el costo puede resultar ser un problema para muchos pacientes. La dieta más efectiva es la combinación de dieta de eliminación con suplementación con aminoácidos. Muchas gracias.